Bienvenidos a la 12ª edición del Festival de Senderismo y Montaña de la isla de La Palma, en Canarias. En este caso es su edición virtual, que aprovechando las ventajas de la tecnología nos invita a recorrer en 360 grados 5 rutas muy especiales de nuestra isla y siempre acompañados y comentados de algunos de los mejores especialistas en la materia. Les invito a descubrirla y a disfrutarla. En esta ocasión, el Festival de Senderismo y Montaña de La Palma nos invita en este tour 360 grados a disfrutar de esta cuarta ruta en la que la arqueología de La Palma está muy presente. En esta ocasión te invitamos a recorrer algunos de los yacimientos arqueológicos más singulares de nuestra isla. El Parque Arqueológico de Belmaco, el Parque Arqueológico de Tendal, Las Lajitas y el Parque Arqueológico de La Zarza. Si no conoces nuestro pasado, sin duda esta ruta te descubrirá algunos de los mejores secretos. Soy Jorge Paispay, soy doctor en arqueología y llevo más de 30 años trabajando sobre todo por la arqueología de la isla de La Palma. En este festival de senderismo virtual vamos a hacer un recorrido, de verdad que yo pienso que les va a sorprender, sobre algunos de los yacimientos más emblemáticos de la antigua Benoare, como Belmaco, La Zarza, el Tendal, los grabados rupestres de la Fajana y el Verde en el Paso y los amontonamientos de piedra del Llano de las Lajitas. Les invitamos a hacer este recorrido virtual por la cueva de Belmaco, que es uno de los yacimientos más importantes y seguramente el más emblemático de la antigua Benoare. Belmaco es el yacimiento arqueológico más antiguo de Canarias. Los primeros datos son de 1752 y en 1999 se creó un parque arqueológico gracias a la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Villa de Mazo. Uno de sus principales hitos es el centro de visitantes, el cual se creó en una antigua casa que fue restaurada. Consta de 2 plantas, en la parte inferior aparece reflejado todo lo referente a la economía, el hábitat, los diferentes utensilios que utilizaban, cerámica, industria lítica, madera, óseo, etc. Y en la parte superior nos encontramos con las creencias mágico-religiosas, abundando en el tema funerario, con un protagonismo destacado de la necrópolis de la Cucaracha, pero también se habla de los grabados rupestres, los canarios y cazoletas, las piletas marinas, etc. Además, este centro de visitantes se acaba de remodelar hace apenas un año. En cuanto al yacimiento, la importancia estriba sobre todo en la presencia de 4 paneles de grabados rupestres de tipo geométrico ejecutados con la técnica del picado. Estos grabados desde el primer momento fueron objeto de una gran controversia, puesto que se tomaron como uno de los principales datos para hablar del poblamiento prehispánico de Canarias. Así se planteaba que se realizaron en torno al 2500 a.C. debido a su parecido con los grabados que había en las culturas megalíticas de la Europa Atlántica. Estos datos evidentemente han sido muy matizados, puesto que cuando empiezan a aparecer las dataciones absolutas por carbono 14, vemos que las fechas canarias son mucho más recientes. Belmaco también es importante por la presencia de una gigantesca cueva de habitación en la cual se han realizado numerosas campañas de excavación. La cueva de Belmaco se sitúa, ocupa todo el caboco del Barranco de las Cuevas o la Chíchara y es una gigantesca cavidad natural con capacidad para albergar a un grupo familiar elevado, ¿no?
La tradición sostiene que era la residencia de los dos capitanes del cantón de Tigalatoy, que se llamaban Juguiro Gareagua. Lo que sí sabemos es que fue una cueva que fue ocupada durante muchísimo tiempo, tal y como han indicado las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo. La primera de ellas fue protagonizada por Luis de Ocuzcoy a finales de la década de los 50 y comienzos de la década de los 60 del siglo pasado en el extremo izquierdo de la cueva. Posteriormente, en 1973 y 79, Mauro Hernández Pérez excavó en el centro de la cueva, que es la estratigrafía que se ve allí, y después de eso se han realizado diferentes intervenciones. La última de ellas, en el 2013, debido a un nuevo paquete sedimentario que apareció tras las riadas del 2003, llevadas a cabo por Juan Francisco Navarro Medero. Pero Belmaco, aparte de ser una preciosa estación de grabados rupestres y una cueva de habitación, también sabemos por la excavación de Luis de Ocuzcoy que se llevaron a cabo enterramientos. Y asimismo, los sedimentos que aparecen, formados sobre todo por capas de ceniza y esqueletos de ovicápridos, sugiere que era un lugar donde en algún momento por lo menos se llevaban a cabo una especie de encerraderos de ganado que seguramente eran sagrados y se sacrificaban en los ritos que se llevan a cabo en torno a los grabados. En el interior de la cueva hay un horno de secar higos que no tiene ningún valor arqueológico, pero sí un patrimonio etnográfico muy importante que es necesario conservar, puesto que solo existen en la zona de Villa de Mazo y Fuencaliente. El Parque Arqueológico de Belmaco tiene un recorrido por la parte superior del Caboco, del barranco, y acaba en su parte superior en un mirador desde el cual se domina una buena parte de lo que era este cantón, incluyendo sobre todo la zona costera de la playa de la Salemera y la playa del Burro. Hay que tener en cuenta que Belmaco, desde aquí nos hacemos una idea muy clara de por qué era tan importante para los benanitas. Está enclavado en una zona estratégica de medianía, donde abundaban los pastizales. Además, en verano tenían a apenas 15 minutos los recursos marinos, que eran fundamentales, sobre todo cuando llegaba el verano. Y no nos olvidemos, además, de que en Belmaco hay una fuente, que es conocida como Los Álamos, y seguramente en el cauce del barranco se formaban eres que permitían un suministro de agua regular a lo largo de la mayor parte del año. El Parque Cultural de la Zarza fue el primero que se abrió al público en Canarias en 1998 y al igual que en el de Belmaco fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y en este caso el Ayuntamiento de Garafía. Consta de un centro de visitantes en el cual se hace un recorrido por algunos de los aspectos de la arqueología de este lugar, del municipio de Garafía, y hay que tener en cuenta que ahora mismo todos los terrenos del Parque Cultural son propiedad de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias y se va a hacer un cambio radical del centro visitante. Con lo cual se va a cambiar totalmente la exposición, centrada en el tema de los que llamamos estaciones de grabado rupestre de bosque y en todo caso centrado en lo que es la arqueología de Garafía.
El recorrido del parque es realmente muy bonito y espectacular, y uno de los hitos que primero nos encontramos es la fuente de los Palomos, muy cerca de la cual existe una pequeña estación de grabados rupestres. Luego, ya a través de un precioso y exuberante bosque de laurisilva y gigantescos pinos de tea, llegamos a los dos grupos de grabados principales. En el caso de la zarza, que yo he bautizado como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre Palmero, fueron descubiertos en 1941, consta de unos 18 paneles, entre los cuales se encuentran algunos de los más complicados, espectaculares desde el punto de vista estético y más complicados que se conocen en la prehistoria de La Palma. Todo el Caboco está lleno de grabados, en el cual destaca sobre todo la presencia del agua. El agua la encontramos a veces cayendo por la cascada. Existe en la base del Caboco la fuente de la zarza, que además, hasta que se creó el parque, fue un lugar de reunión obligada para toda la gente que vivía en la zona de la Mata y San Antonio del Monte, puesto que la fuente se hicieron varios dornajos de tea y de piedra, a la cual acudía la gente a proveerse de agua. También se le daba agua a los animales domésticos de la zona, se lavaba la ropa y tal. Y es una fuente que prácticamente no se secaba nunca, ¿no? Los grabados de la zarza son sobre todo de tipo circuliforme, destacando el grupo de las espirales, círculos y semicírculos concéntricos. Uno de los conjuntos más complicados y únicos es la llamada roseta, que se encuentra en la parte izquierda del Caboco y que consiste en una serie de motivos circuliformes adosados a unos a otros, prácticamente sin dejar ningún centímetro sin grabar. Desde la zarza, apenas a 300 metros, nos encontramos con la zarcita, que está dividida en dos pequeños grupos. La zarcita 1 es la mayor, con unos 13 paneles, en el que, a diferencia de la zarza, destacan sobre todo los llamados meandriformes, en diferentes grados de desarrollo y complejidad. Muy cerca de allí se encuentra, al otro lado del barranco, la estación de la zarcita 2, que solo cuenta con un panel y dos pequeños motivos, una espiral perfecta y un meandriforme. El tercer parque arqueológico de La Palma, inaugurado hace un par de años, se centra en torno a la cueva del Tendal. Consta de un centro de visitantes en la margen superior del barranco de San Juan, justo enfrente de la cueva. Que es un edificio enteramente nuevo, de 2 plantas, que consta con una recepción y un bar-restaurante, y en la planta baja es donde se encuentra la exposición permanente. Esta exposición está centrada en las excavaciones de la cueva del Tendal y también lo que es el cantón de Adeyajamen, actual municipio de San Andrés y Sauce. El centro de visitantes consta de 4 grabaciones o audiovisuales
3 de ellos son historias de ficción, un videomapping enteramente y exclusivamente rodadas para ser expuestas en este lugar. A destacar que tiene una gran variedad de restos arqueológicos originales, muchos de ellos procedentes de colecciones privadas, como la de don Antonio Hernández, y otros procedentes de las excavaciones de la Cueva del Tendal. Está ilustrado con numerosos paneles en los cuales se hablan de todos los datos que tenemos sobre la arqueología en esta parte de la isla, desde el origen y procedencia, el hábitat, las tecnologías, las creencias funerarias, las creencias mágico-religiosas y demás. También es interesante reseñar que en el interior del centro visitante se ha conservado y se puede ver una fuente natural que apareció al estar haciendo el museo en el Risco. Bueno, las excavaciones arqueológicas en la Cueva del Tendal, dirigidas por Juan Francisco Navarro Medero y Ernesto Martín Rodríguez, en 5 campañas, son las más importantes que se han llevado a cabo en la isla de La Palma. Sus datos han aportado numerosas ideas sobre la vida y cultura de los benogaritas que vivieron en esta cueva. Tiene una estratigrafía que supera los 7 metros de espesor, la más grande con diferencia que se conoce en la isla, y algunos de sus datos más relevantes son como la confirmación, arqueológicamente hablando, de la práctica de la agricultura, lo cual negaban la mayoría de las fuentes históricas, la gran cantidad de peces, de pescado que consumían sus moradores, y también la ingente cantidad de restos arqueológicos de todo tipo que han aparecido. La cueva, de unos 60 metros de anchura y unos 18 metros de profundidad, presenta unas condiciones de habitabilidad inmejorables debido a su protección contra las inclemencias del tiempo. Está muy abrigada, no se moja nunca, es muy soleada. Todo ello hace que fuese ocupada desde el mismo momento de arribada a la isla hasta comienzos del siglo X y XI, que es uno de los datos más interesantes y que todavía está sin resolver, ¿no? Como por qué una cueva tan importante como la Cueva del Tendal se abandona durante 500 años. Seguramente se produjo algún cataclismo de tipo natural, como una riada, que hizo que durante ese tiempo la gente se pensase mucho vivir en esta cueva y se trasladasen a la parte superior del barranco. Sus condiciones son tan buenas que ha sido reutilizada hasta a los años 60 del siglo pasado. Su nombre se debe a la presencia de un horno de tejas que aparece justo en el centro de la cueva, y el tendal es porque en el interior de la cueva era precisamente donde se ponía a secar esas tejas, y este espacio se conocía precisamente como el tendal. Los grabados rupestres de la Fajana, junto al barranco de Tenisca, a su paso por el municipio del Paso, fueron descubiertos de forma casual en 1982 por unos cazadores. Desde el primer momento de su hallazgo se suscitó una enorme expectación debido sobre todo a la presencia de unos motivos que a día de hoy siguen siendo únicos en la arqueología
de La Palma. Tal fue la expectación que el Ayuntamiento del Paso pagó a un vigilante que durmió 2 noches junto a los grabados por miedo a su expolio. Es el único yacimiento de Canarias que nosotros sepamos que se protegió desde el mismo momento de su hallazgo hasta la actualidad. El interés y la expectación creada se debe sobre todo a la presencia de unos motivos denominados soliformes. Hay unos 5 que no sabemos exactamente qué representan, pero podrían ser, hay quien dice que uno de ellos podría ser un calendario lunar, pueden ser una especie de demarcaciones territoriales de toda la zona que se domina desde este lugar, y también hay que dejar constancia que como panel único es, con diferencia, el más grande y el más espectacular de la antigua Benabarre. Tiene unos 4 o 5 metros de ancho y los motivos se disponen a lo largo de 2,5 metros de altura, y prácticamente no hay un solo centímetro que no se grabara. Además se observan cómo los motivos fueron realizados en 2 o 3 momentos totalmente diferenciados. Muy cerca de La Fajana, subiendo por el cauce del barranco de Tenisca, llegamos a un caboco, más o menos a la altura del actual cementerio del Paso, junto al Camino del Verde. Esta estación de grabados rupestres es bastante diferente a la cercana de La Fajana. Los motivos, unos 13 paneles, ocupan la parte superior de un caboco que interrumpe el cauce del barranco, y destacan sobre todo sus grandes espirales de más de 1 metro de diámetro, que son algunas de las más grandes que se conocen en la isla de La Palma. Este lugar presenta un valor arqueológico centrado en sus posibles observaciones astronómicas, pero también hay que tener en cuenta que en el cauce del barranco, con 3 cuevas, se formaban, cuando corría el barranco, unas charcas enormes que luego se filtraban, y seguramente en época del verano, escarbando en la grava y en la arena, se obtenía agua, en los conocidos eres. Los amontonamientos de piedras son unas construcciones artificiales exclusivas de La Palma que se encuentran sobre todo en los bordes de la caldera de Taburiente. El yacimiento más espectacular, sin ningún género de dudas, se sitúa en el llano de las Lajitas, en las cumbres de Garafía. Consta de 17 amontonamientos delimitados con lajas hincadas en el suelo y un relleno interior mucho más pequeño, que a veces son auténticos cascajos muy minúsculos, ¿no? Destaca la presencia de más de un centenar de grabados rupestres de tipo geométrico que aparecen tanto en las lajas hincadas, en la cara externa o interna, en el propio interior, o petroglifos sueltos de muy pequeño tamaño, como si fuera una especie de ofrenda. No sabemos exactamente con qué estén relacionados, pero sí creemos que tendría que ver con ritos de fertilidad y fecundidad, y también es posible que sean o se llevaran a cabo cultos astrales.